Como les decía, cuando hablamos de hacer un buen control de la parte de la presión arterial, es necesario ver cuánto va a ser nuestra cifra objetivo y además desde cuándo consideramos hipertensión arterial sistémica. Eh, la cifra meta un buen control de la presión arterial sería tener cifras menores de 140-90. E incluso según alguna bibliografía van a encontrar que la cifra disminuía a 135-85, ¿no? Entonces, eso depende mucho de qué sociedad salen las recomendaciones, pero en términos generales, o, en el último congreso, si se quiere llamar así, que hubo para hablar de la presión arterial en sí, es que salió la recomendación de que la cifra meta era de 140-90, menor a 140-90. Y si la presión estaba por encima o mayor a 140-90, entonces eran pacientes en los cuales teníamos que realizar un inicio de terapia farmacológica antihipertensiva, ¿no? Ahora, cuando vemos con qué medicamento vamos a hacer un buen manejo de la presión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que son diabéticos, podemos utilizar diuréticos de tipo tiazida, están recomendados, o podemos utilizar los bloqueantes de los canales de calcio, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los agonistas del receptor de angiotensina 2. Cualquiera de estos medicamentos nos ayuda, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las combinaciones posibles para medicamentos antihipertensivos? Pues acá tenemos los diferentes grupos de antihipertensivos. Tenemos diuréticos tiazídicos, tenemos antagonistas de receptores de la angiotensina 2 o los ARA2, tenemos los antagonistas de los canales de calcio, tenemos acá los betabloqueantes, tenemos otros antihipertensivos donde puede estar incluso el alfa-metildopa o la endaracina, y los IECAS. Entonces, las combinaciones de estos grupos de medicamentos antihipertensivos pueden ser múltiples. Los de combinación ideal son aquellas que unen estas líneas verdes. O sea, podemos mezclar diurético tiazídico con un ARA2, podemos mezclar con un IECA, podemos mezclar con un amlodipino, digamos así, ¿no? Como opciones relevantes, pero sin embargo no nos prohíbe poder mezclar también con metabloqueantes o con otros tipos de antihipertensivos. En cambio, esta línea roja es algo que tenemos que tomar en cuenta, que no podemos mezclar para el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes diabéticos y en pacientes que no son diabéticos de igual manera, no podemos mezclar los medicamentos ARA2 con los IECAS. Eso es una combinación no aceptable, ya que esto podría desencadenar un mayor eventos secundarios o adversos, ¿no? O incluso una mayor deterioro de la función renal. Entonces, cuando hablamos de nefropatía diabética, ¿qué es lo más importante? Controlar la presión arterial alta y por un lado hacer un control adecuado de la glicemia. Claro, y hacer el screening como ya habíamos comentado. Ahora, la evolución de la nefropatía diabética. Bueno, como hemos mencionado, ¿cómo medimos la presencia de alteraciones en la función renal? Va a ser con el incremento de los asuados, o sea, de la urea y creatinina, y vamos a, al mismo tiempo, tener una disminución de lo que es el filtrado glomerular. Bien, en un paciente con diagnóstico reciente de diabetes, o dicho de otro modo, con un diagnóstico cuando inicia la patología de la diabetes, tenemos su filtrado glomerular dentro de parámetros normales. Sin embargo, con el tiempo, la primera manifestación que no va a ser posible objetivarlo de manera laboratorial y tampoco de manera precisa, van a empezar a tener un periodo de hiperfiltración. En ese periodo de hiperfiltración podemos tener una disminución de la creatinina y un aumento del filtrado glomerular. Y cuando empezamos a tener ya daños estructurales que van a tener una manifestación laboratorial evidente, va a ser cuando empiece a haber una microalbuminuria. La microalbuminuria es la presencia de proteínas, sobre todo de la albúmina, en la orina. Y si esta microalbuminuria pasara a una albuminuria mucho más franca, se conoce como macroalbuminuria o macroproteinuria, ¿no? Como verán, mientras el daño renal se va acentuando más, presentando eliminación de proteínas en la orina,
Vemos también que el filtrado glomerular va disminuyendo paulatinamente y vemos también cómo la creatinina sérica se va incrementando también paulatinamente. Entonces, ¿cuál va a ser la primera manifestación laboratorial de daño renal? Pues va a ser la presencia de proteínas en la sangre. ¿Cuál va a ser la primera manifestación de una posible lesión a nivel renal? Va a ser una hiperfiltración, pero esto, como les digo, no es algo que podemos objetivar de manera fehaciente en un estudio de laboratorio. En cambio, si hiciéramos un estudio histopatológico, evidentemente ya veríamos cambios a nivel anatomopatológico, ¿no? De riñón, si hiciéramos una biopsia, pero no a todos los pacientes diabéticos vamos a hacer la biopsia de entrada, ¿no? ¿Cómo averiguamos el filtrado glomerular? Pues utilizamos diferentes técnicas, el Stroke puede ser, el CKD-EPI, el MDRD. Sin embargo, lo que más utilizamos hoy en día es el CKD-EPI, sobre todo porque la fórmula del CKD-EPI solamente te pide la creatinina sérica, te pide el género, te pide la raza y te pide también la edad, ¿no? Esos datos que prácticamente lo tenemos a la mano. ¿Cómo vamos a interpretar el tema del filtrado glomerular que deberíamos sacar con cualquiera de estas técnicas que estamos viendo acá? Pues en función de su filtrado glomerular podemos indicar que un filtrado glomerular igual o mayor a 90 es normal. Sin embargo, pueden estar en algún tipo de estadio de enfermedad renal crónica siempre y cuando exista un daño renal, aún con filtrado glomerular normal o aumentado. Hemos visto que ya puede existir daño renal, que no puede haber todavía alteración de la creatinina, precisamente por el estado de hiperfiltración, pero ya podríamos tener el daño renal, ¿no? Que es evidenciable en forma microscópica. Cuando este filtrado glomerular disminuye de 60 a 89, pues ya pasa a un estadio 2, donde evidentemente hay el daño renal, pero con un filtrado glomerular levemente disminuido. Y el estadio 3, cuando este filtrado disminuye de 30 a 59, donde evidentemente también se tiene daño renal y todavía se tiene una disminución moderada del filtrado glomerular, y puede pasar a un estadio 4 o un estadio 5. El estadio 5 es cuando su filtrado glomerular es menor a 15. En esa situación también sí es una indicación de diálisis, ¿no? Pacientes que están ya con falla renal. Entonces, para eso nos sirve hacer el seguimiento de lo que es la urea, la creatinina, y en función de la creatinina sacar lo que es el filtrado glomerular para ir catalogándolos en qué estadio de la enfermedad renal crónica se encuentra. Ahora bien, como hemos dicho, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Pues midiéndole la albúmina en la orina. Ahora, la albúmina, normalmente existe albúmina en la orina, pero cuando su cifra es menor a 30 es cuando se denomina que es normal. Cuando esta cifra pasa y se encuentra entre 30 a 299, es lo que se conoce como albuminuria persistente. Y esta albuminuria persistente o microalbuminuria es el primer dato laboratorial evidenciable de daño renal. Y cuando esta se incrementa a una albuminuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, se conoce ya como macroalbuminuria, y todo eso por la lesión renal que es producida por la microangiopatía. Ahora bien, en las recomendaciones de manejo, porque básicamente tenemos que manejar estas patologías, es pacientes con presión arterial normal y una albuminuria menor a 30, o sea, una albuminuria normal, no se recomienda el uso de IECAS ni ARAS. Resulta que los IECAS y resulta que los ARAS son parte del tratamiento de la albuminuria, ¿no? En ambos pacientes, IECAS o ARAS pueden ser utilizadas, pero no en combinación, lo que veíamos en una de las figuras previas, ¿no? Los IECAS y los ARAS no deben de administrarse al mismo tiempo, ¿no? Y en pacientes con embarazo, ninguno de los dos tendríamos que utilizar, ¿no? Ahora, en pacientes con presencia de albuminuria moderadamente elevada, de 30 a 299, pues ya podríamos evaluar utilizar uno de estos dos medicamentos, porque el tratamiento es en base a IECAS o sea, base a ARAS, ¿no? De la albuminuria. Y si esta se incrementa en niveles de macroproteinuria, pues prácticamente sí o sí tenemos que utilizar IECAS o ARAS. Debo mencionar acá que estos medicamentos de IECAS, como el captopril, como el lisinopril o el enalapril, por un lado, si es paciente hipertenso, nos va a ayudar contra la presión arterial. Pero si es un paciente con daño renal, que no es hipertenso, pero tiene
proteinuria nos va a ayudar contra la proteinuria. Lo mismo podemos decir de los medicamentos del grupo de los ARAS, como el losartán, el olmesartán. Ahora bien, cuando el filtrado glomerular disminuye menor a 60, pues ya deben evaluarse las posibles complicaciones de la fibrosis crónica, por eso es que sacamos el filtrado glomerular y ya debemos considerar ya derivar a la consulta especializada, o sea, a un nefrólogo, para ir viendo si realmente su etiología es secundario al tema de la diabetes, que es lo más habitual. Bueno, en algunas situaciones podría haber, ¿no?, una alteración de otra etiología que no sea diabética, ¿no? Y cuando haya dificultades en el manejo o en la enfermedad renal avanzada, también tenemos que mandarles a una interconsulta o un manejo conjunto con lo que es nefrología, porque la gran mayoría de estos pacientes van a terminar, ¿no?, en falla renal y van a requerir apoyo dialítico. Bueno, entonces, acá, como un simple resumen, habíamos mencionado que la diabetes tiene que ver con una susceptibilidad genética para su presentación. Factores ambientales que podrían predisponer a sufrir la enfermedad, desde la transición nutricional, alto contenido de carbohidratos, la obesidad, también puede ser un caso de predisponente de diabetes o una inactividad, ¿no? Todo eso presenta la insulina resistencia, que se asocia además a obesidad central, a colesterol bueno bajo, a los triglicéridos altos, a aterosclerosis, hipertensión. Todo esto nos va a llevar a una intolerancia a la glucosa, lo que al final se va a manifestar como hiperglicemia evolutiva, ¿no? Y es acá donde la enfermedad cardiovascular empieza a jugar un rol importante, porque hemos visto que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y vemos que desde acá, del inicio de la enfermedad, ya se empieza a manifestar en forma progresiva. Y con el tiempo, pues vamos a tener también las complicaciones microvasculares, vamos a tener una hiperglicemia evolutiva, porque lógicamente que si en un principio teníamos situaciones de hiperinsulinemia y al final tenemos una disminución importante de la insulina, y esto va a generar que la glicemia se vaya incrementando, entonces va a empezar a aparecer, ¿no?, paulatinamente la hiperglicemia que se hubiera acentuando más, y esto nos va a llevar a las complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares, y estas complicaciones nos va a llevar realmente a una muerte prematura. Por eso es importante que hagamos el seguimiento, no solamente de la hiperglicemia como tal, sino también es importante que hagamos el seguimiento de esas otras enfermedades que vienen asociadas a la diabetes, como ser la dislipidemia, como ser la hipertensión arterial sistémica, como ser la estetosis hepática, en fin, ¿no?, o como ser también la obesidad. Y si a esas patologías asociadas añadimos que el paciente es tabaquista, pues ya tenemos un cuadro mucho más complejo, ¿no? Bien, entonces hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, algo que no ha quedado claro, quisieran volver a repasar? No, doctor. Bien, entonces, la próxima clase vamos a tener un examen, el segundo microparcial, sobre 30 puntos, y el temario va a ser hasta acá, hasta donde estamos viendo el día de hoy, ¿no? Y el microparcial va a empezar antes de la clase, o sea que con el microparcial vamos a estar iniciando aproximadamente a las 18:40, ¿no?, para que nadie llegue tarde, ¿no? De todos modos, se los voy a publicar por WhatsApp, y los temas, como les dije, va a ser hasta este tema de hoy. Bueno, entonces, no hay mayor pregunta o mayores dudas, estaríamos concluyendo la clase y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Que tenga Gracias a buenas noches. ustedes. Buenas noches, doctor. Chao. Chao, chao.